Muy buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 4, Reino Plantae 2. Para eso debemos saber lo que es la organología vegetal. La organología vegetal es la ciencia que estudia los órganos vegetales, entendiéndose por órganos el conjunto de tejidos que realizan una misma función en un organismo. ¿Cuál es la importancia de la organología vegetal? La importancia radica en que la presencia de órganos en las plantas les da la capacidad de realizar diferentes actividades fisiológicas que conllevan al mantenimiento, desarrollo y producción de la planta. ¿Qué tiene como objetivo la organología vegetal? Distribuir las diversas funciones de un vegetal entre los diversos órganos especializados en cada una de las tareas. Vamos a ver cómo es su clasificación. Para clasificarlo se toma en cuenta los órganos de las plantas, las cormofitas, que son las que tienen raíz, tallo y hoja. Las que tienen flores, que se les llama antofitas. De acuerdo a esto, entonces vamos a clasificar en órganos vegetativos y órganos reproductivos. Los órganos vegetativos están encargados del mantenimiento de la planta. Para ello realizan algunas funciones. Estas funciones son de absorción, que los realiza la raíz, de conducción, que los realiza el tallo, de transformación, que se realiza en la hoja. Los órganos reproductivos son los encargados de la perpetuación de la planta y nos referimos entonces a la flor, que al transformarse en fruto, el cual contiene a las semillas, y las semillas en condiciones favorables se formará la nueva planta. Vamos a estudiar más de cerca los órganos de las plantas. Vamos a empezar por la raíz. Etimológicamente se denomina risa, que es igual a raíz, y la raíz se origina a partir de la radícula del embrión de la semilla, cuando se da la germinación. Por lo general, su crecimiento es subterráneo, su forma es cilíndrica, su aspecto depende mucho del suelo donde se desarrolla. ¿Cuáles son las propiedades de la raíz? La raíz, por lo general, presenta las siguientes propiedades. Un geotropismo positivo, cuando la raíz buscará crecer en dirección al suelo. Hidrotropismo positivo, cuando la raíz crece en dirección de la humedad de la tierra. El termotropismo positivo, la raíz va a crecer en dirección a temperaturas cálidas. Y un fototropismo negativo, porque al crecer la raíz se va a alejar de la luz. ¿Cuáles son las funciones de la raíz? Son 4 fundamentales: fijación, absorción, reserva y conducción. La de fijación, porque la planta se ancla al suelo gracias a las raíces. De absorción, porque por medio de los pelos absorbentes absorbe agua y sales. De reserva, porque algunas raíces almacenan sustancias de reserva como el almidón, por ejemplo, la yuca, el nabo, la batata, el camote, entre otros. Y de conducción, porque como presenta tejido vascular, transporta la savia bruta y la savia elaborada. Vamos a estudiar un poco la anatomía. La anatomía externa de la raíz tiene las siguientes partes o zonas: una zona meristemática, una zona desnuda, una zona pilífera, una zona adulta, un eje principal y el cuello. Y dentro de su anatomía interna está el rizodermo, la endodermis, periciclo, xilema, floema, la faja de Caspari y la corteza. De acuerdo a la clasificación, vamos a clasificar de acuerdo a su origen. Las raíces se pueden clasificar en embrionarias y adventicias. Las embrionarias se forman a partir de las radículas, la cual apareció del embrión de una semilla, por ejemplo, el frijol, la manzana, el nabo, entre otras. Y las adventicias, la raíz aparece a partir de las hojas, del tallo o de las ramas.
Un ejemplo de esto, la rosa, la uva, la papa, la fresa, entre otros. Vamos a ver algunas modificaciones de las raíces. Dentro de esas modificaciones tenemos a los neumatoforos, que son raíces que adquieren un geotropismo negativo con la finalidad de captar mayor cantidad de oxígeno para sus raíces, las cuales están sumergidas en un lodo anaeróbico. Y las raíces fulcreas o raíz adventicia que nace en el tallo contribuye al sostenimiento del tallo. Un ejemplo de esto, el maíz, la palmera, entre otros. Hablemos ahora del tallo. El tallo etimológicamente deriva de la palabra griega caule, que significa tallo. El tallo es el órgano vegetativo que se origina generalmente del epicótilo del embrión de la semilla después de la germinación. Propiedades. Dentro de las propiedades del tallo tiene geotropismo negativo, fototropismo positivo, hidrotropismo negativo y termotropismo positivo. ¿Cuáles son las funciones del tallo? Primeramente, de soporte. El tallo soporta el peso de la planta, las ramas, las hojas, los frutos y las flores. La segunda función es de conducción. A través del tallo se transporta la savia bruta, la savia elaborada y a través del xilema y el floema, respectivamente. También cumple función de fotosíntesis. Es el caso de los tallos de color verde. De reserva, porque algunas plantas con tallos subterráneos reservan almidón, como el oyuco, la papa, entre otros. Anatomía. Dentro de la anatomía externa, el tallo lo conforman el nudo, el entrenudo, las ramas y las yemas. El nudo son las protuberancias ubicadas a lo largo del tallo. El entrenudo es el espacio ubicado entre los nudos, el cual acorta conforme se llega al ápices. Las ramas, que son las proyecciones de los nudos, y las yemas, que son algunas estructuras que poseen y se pueden ubicar en la zona axial o terminal de los tallos. Al estar en crecimiento presentan tejido merestemático primario y estas yemas pueden ser terminales si están en el extremo del apical del tallo. Axilares, son pequeñas y se ubican en las axilas de las hojas. Caulinar, que son las que forman las ramas. Las foliares forman también las ramas y las hojas. Las florígenas desarrollan flores. Las mixtas pueden formar hojas o flores y las durmientes en estado latente por unos años luego forman una nueva rama. Y dentro de la anatomía interna tenemos dentro del cilindro cortical a la epidermis, el parenquima y la endodermis. Y dentro de el cilindro central es el que encontramos el periciclo, el sistema vascular y el parenquima medular, que son células parenquimales incoloras. Vamos a ver cómo se clasifica el tallo o cómo es su clasificación. Lo podemos clasificar según su ramificación en monopódicas, simpódicas y dicotómicas, según su consistencia en herbáceos, semileñosos y leñosos, según su tiempo de vida en anuales, bianuales y perennes, y según el medio donde se desarrollan, pueden ser aéreos, son los tallos que están por encima. Estos a su vez pueden ser erguidos, trepadores, rastreros y filocladios. Los subterráneos, que pueden ser rizomas que crecen horizontalmente, tubérculos, que son tallos carnosos que almacenan sustancias, y los bulbos, que son estructuras jugosas y tiernas y a su vez pueden ser tunicados, sólidos y escamosos. Y por último, los tallos acuáticos, que presentan estructuras que favorecen su vida en el medio acuático. Un ejemplo de esto es la flor de loto. Vamos a hablar ahora un poco sobre la hoja. La hoja, etimológicamente, la vamos a llamar folium, deriva de la palabra griega folium, que significa hoja. La hoja es el principal órgano fotosintético.
y su origen es a partir de las yemas foliares. Su aspecto es laminar y por lo general son verdes debido a la clorofila. ¿Cuáles son sus propiedades? Presentan fototropismo positivo y termotropismo positivo. ¿Cuál es la anatomía externa de la hoja? Está formada por una vaina, el peciolo, limbo, ápice, embés, el nervio y el haz. Y dentro de la anatomía interna presenta cutícula, epidermis, parenquima, colenquima, estoma y cloroplastos dentro de la célula. Vamos a ver cómo se clasifican. Ellas se pueden clasificar por muchos criterios, por la forma del limbo, en falciforme, orbicular, cloquear, puntiaguda, cuneiforme, lineal, entre otros. Por el borde del limbo pueden ser ondulado, seminuado, acerado, dentado, lobulado, festoneado, palmeado, digitado, entre otros. Por la nervadura pueden ser paralelinerva, pignatinerva o palmatinerva. Por la inserción del tallo pueden ser sésiles, perfoliadas, envainadoras o peltadas. Por la posición del tallo pueden ser opuestas, alternas, decusadas, verticiladas, en roseta y esparcidas. Y por la sucesión del tallo pueden ser cotiledones, catáfilos, monófilos, ipsófilos y antófitos. Hablemos ahora de la flor. La flor se genera de la axila de la hoja. Es un tallo vástago de las hojas modificadas para la reproducción sexual y proviene de la yema florígera. ¿Cuál es la estructura de la flor? La flor consta de las siguientes: un pedúnculo floral o eje, que es la continuación del tallo, constituye el pie de la flor y presenta internamente tejido colenquimático. Su ausencia forma la flor sésile. Un receptáculo floral o tálamo, que es una dilatación del pedúnculo a manera de platillo donde se insertan los verticillos florales. Y los verticillos florales, que son hojas que al modificarse pasan a formar las diversas partes de la flor propiamente dicha. Por ejemplo, el sépalo origina el cáliz, el pétalo la corola, el estambre el androceo, el carpelo el gineceo. El cáliz es el primer verticilio floral, prácticamente no experimenta modificaciones debido a su color verde. Interviene en la fotosíntesis. Los sépalos soldados, que son los gamosépalos, y los sépalos libres, que son los dialisépalos. La corola es el segundo verticilio floral, es la estructura que mayor modificación presenta. Los colores y las formas son variados debido a que ellos participan como atrayentes de agentes polinizadores. Los pétalos soldados son los gamopétalos y los pétalos libres los diapétalos. Vamos a ver la clasificación. Según los siguientes criterios, la flor se clasifica: la envoltura floral, que esta forma el cáliz y la corola, y se denomina también el perianto, en heteroclamidia, homoclamidia y aclamidia. La heteroclamidia forma el perianto formado por el cáliz y la corola y son diferentes, es decir, pétalos y sépalos se pueden diferenciar. La homoclamidia está formada por el cáliz y la corola y igualmente denominándose perigonio. Y la clamidia es sin perianto, es decir, sin envoltura floral, sin cáliz y sin corola, y se denomina también flor desnuda, por la presencia y ausencia de órganos reproductores. Se clasifican en flor perfecta cuando presentan tanto androceo como el gineceo, y flor imperfecta cuando le falta algún órgano reproductivo. Cuando le falta algún órgano reproductivo puede ser femenina si le falta el androceo, masculina si le falta el gineceo, y una flor neutra que es falta de desarrollo de la flor y carece de las dos partes femenina y masculina. Un ejemplo de esta es las flores de hortensia. Por la perfloración pueden ser valvar, si las piezas están todas al mismo nivel,
con tortas, si las piezas están al mismo nivel, pero el borde de cada pieza cubre el margen. Imbricada, en esta perforación las piezas se cubren por los márgenes. Quincuncidal, las piezas se cubren por los márgenes, pero dos piezas quedan totalmente fuera y dos totalmente adentro. Según el tálamo o el eje floral, en hipogina, perigina y epigina. La hipogina es cuando el tálamo es convexo, la perigina cuando el tálamo es más o menos plano, y la epigina cuando el tálamo es urceolado pero contiene la región ovárica del pistilo de tal manera que se hace concrescente. Vamos a estudiar un poco lo que es la inflorescencia. La inflorescencia es la disposición o la distribución en torno al eje floral. Esto es la disposición de las flores sobre la rama o la extremidad del tallo. Entonces, el ápice de estas ramas muere. ¿Cuáles son los tipos de inflorescencia? Las racimosas, que es cuando el eje principal de mayor grosor que los ejes secundarios, el eje principal de crecimiento es constante, el eje principal nunca termina en flor y se puede ramificar el eje florígeno denominándose inflorescencia compuesta. Estas también son llamadas panículas u homotípicas y los racimos pueden ser racimo, espiga, umbela, espádice, capítulo y corimbo. Las cimosas pueden ser monocasio, dicasio y pleocasio. Las monocasio también se llaman uníparas y según cómo se desarrolla el espacio. Pueden ser helicoidea y escorpoidea. El dicasio es un eje florígeno que remata en una flor y va a desarrollar flores. Y el pleocasio también se llama multipara y el eje florígeno termina en el desarrollo de la flor y por debajo de ella produce numerosas yemas florígenas. Por la inflorescencia especial puede ser cicono, ciato, amento y glomérulo. El cicono es constituido por el eje florígeno cóncavo, en cuya superficie interna produce las flores. El ciato, la apariencia de ser la única de la flor, pero en realidad consta de varias flores. El amento es una espiga articulada por su base y el glomérulo, aunque es un fascículo, adoptando en esta forma más o menos globular, no se confunde con que puede ser una inflorescencia. Ahora vamos a hablar sobre la macroporogénesis y la microporogénesis. Estos son los procesos mediante los cuales se van a formar los gametos masculinos y femeninos en la flor. Acá tenemos el androceo, que es el tercer verticiclo floral y es el órgano masculino de la flor. El polen, que es el gametofito masculino. El gineceo, que es el cuarto verticilio floral y es el órgano femenino de la flor. Por último, tenemos el rudimento seminal, que es el gametofito femenino. Y resulta ser que se origina por megasporogénesis. Está formado y contiene lo siguiente: una primia, que es una capa externa, una capa interna, y su contenido, una nucela, nutre al saco embrionario y el saco embrionario contiene células con 8 núcleos. Hablemos ahora de la polinización. La polinización es el transporte del polen desde las anteras al androceo y hasta el estigma del gineceo. Los tipos. Según la manera como llega el polen al estigma, se presentan dos tipos de polinización: directa o autogámica, indirecta o alogámica. La directa también se conoce como autopolinización. Es el tipo menos frecuente, pero aún así sucede en flores hermafroditas, donde las anteras se acercan al estigma, polinizando fácilmente o de forma viceversa. Y la indirecta o alogámica también se denomina cruzada, es el tipo más frecuente debido a que el polen de una flor fecunda a otra flor ubicada, ya sea en la misma planta o otra de la especie. El polen puede ser transportado por aire, por insectos, por ave, por agua, por murciélago o artificialmente por el hombre. Hablemos ahora de la fecundación. La fecundación es la unión de los núcleos de los elementos sexuales masculinos y femeninos para construir a las nuevas estructuras que harán de forma a las nuevas plantas en un futuro. La fecundación doble es ocurrida la polinización
las capas envoltorias del grado del polen sufren transformaciones, facilitando el ingreso de los anterozoides a los núcleos espermáticos y hasta el saco embrionario donde se encuentran los núcleos femeninos. El embrión es la parte de la semilla a partir de la cual se va a formar la nueva planta, y el endospermo es, junto con el perispermo, parte del albumen, el cual nutrirá al embrión. Vamos a hablar ahora del fruto. El fruto se define como el ovario fecundo, maduro y desarrollado por acción hormonal, y luego de ocurrida la fecundación. La mayoría de las piezas florales desaparecen, y un ejemplo, el ovario le degenera el estilo y el estigma. Las partes del fruto. El fruto presenta las siguientes partes: carpelos, donde está el haz, el mesófilo y el embés, el rudimento seminal que va a dar origen a la semilla. La clasificación. Los frutos se clasifican en frutos simples, frutos dehiscentes y complejos agregados. Los frutos simples son aquellos que se pueden clasificar también en secos. Una vez desarrollado el pericarpo, inmediatamente viene un proceso de desecación y pierden el agua y mueren. Y pueden ser indehiscentes. Estos pueden ser, por ejemplo, la avena, el trigo, el maíz, algún tipo de semilla como el girasol, el amor seco, entre otras. Los dehiscentes son el momento de madurar y secarse el pericarpio, se abre inmediatamente estructuras prefijadas para dejar libre la semilla. Esto puede ser como la vaina de la legumbre, la alberja, el frijol, el payar, el garbanzo, entre otras. Y pueden ser carnosos. Algunos se les llama drupa y a otro baya. Ejemplo de la drupa puede ser durazno, aceituna, mango, mamey, níspero, entre otros. Y la baya son aquellos carnosos, jugosos, donde el endocarpo está constituido por una capa de células. Estos a su vez se pueden dividir. Un ejemplo de estos pueden ser tomate, zapallo, sandía. Algunos pueden ser palta, pepino, naranja, limón, entre otros. Los frutos complejos o agregados son aquellos frutos que provienen de una flor apocárpica o cariocárpica. Por ejemplo, la fresa, el tálamo, es la parte carnosa, y la superficie hay como dientes que son frutas. Vamos a deliberar este concepto. Infrutescencia es la fructificación de una inflorescencia. El fruto tiene agregados o verticillos florales y el eje florígeno desarrolla y se hace carnoso, y todas las flores que están sésiles se hacen concrescentes al fruto y se vuelven carnosas. Vamos a hablar también un poco sobre la semilla. La semilla resulta de la doble fecundación del rudimento seminal, que es el óvulo, que luego se desarrolla y madura. Las partes de la semilla. Hay que considerar que dependiendo si la planta es monocotiledónea o dicotiledónea, las semillas presentan características particulares. Dentro de las partes tenemos la testa, el tegmen, el peristemo, el endospermo y el cotiledón. En el cotiledón previene del perispermo y el endospermo y nutre a la raíz y al embrión hasta que se forme. Dentro del cotiledón tenemos el siguiente ejemplo de monocotiledonia y dicotiledonia. Por ejemplo, monocotiledonias que poseen un solo cotiledón, los pastos, las gramíneas, el arroz, el trigo, la cebada, la avena, entre otros. Y las dicotiledonias pueden ser los legumbres como el payar, la alberja, la lenteja, los árboles frutales, entre otros. Hablemos ahora sobre la germinación. La germinación es el proceso que experimenta la semilla cuando se encuentra en condiciones favorables. Es decir, que se inicia la formación de la nueva planta. ¿Cuáles son estas condiciones? Condiciones externas propias de la semilla y condiciones externas que son los factores climáticos. Los factores climáticos pueden ser oscuridad, humedad, luz, oxígeno, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de germinación? Epigea y apogea. En el caso de epigea,
donde expone el cotiledón también se denomina en asa, debido a que el hipocótilo eleva la curva de la semilla por fuera del terreno. Un ejemplo de esto es el frijol. Y la hipogea es cuando el cotiledón está por debajo de la tierra, permanece por debajo de la tierra. Este tipo de germinación es típico de la semilla de las plantas monocotiledones. Por ejemplo, el maíz. Te dejo entonces con la tarea de la ficha, los ejercicios propuestos, prebásico, preintermedio, preavanzado. El reto Belén, te reto entonces a comparar tus respuestas con las respuestas de la ficha. Hasta la próxima clase.